Hola amigo, bienvenido. Tómate un café y ponte cómodo. Hoy les voy a hablar de un hombre. La verdad es que no se podría decir si era artista, jefe de la mafia o simplemente un completo loco. Se llama Michelangelo Merisi da Caravaggio, pero para abreviar, lo llamaremos el Príncipe de las Tinieblas. Ahora bien, cuando digo Miguel Ángel, no piensen en Maestro Miguel Ángel. Ya saben, ese buen tipo que pintó la Capilla Sixtina y creó esculturas perfectas. Ese tipo parece el estudiante empollón, el que siempre saca sobresalientes comparado con nuestro héroe. Nuestro Caravaggio es diferente. Es el que fuma en el patio, discute con sus profesores y se mete en peleas durante el recreo. Un completo rebelde. Nuestra historia comienza a finales del siglo XVI en Italia. La situación es mala. Hay peste por todas partes y las calles son asquerosas. Nuestro hombre nació en Milán, pero no se quedó allí mucho tiempo. ¿Por qué? Porque se metió en problemas de joven. Probablemente hirió a alguien en una pelea y tuvo que huir. ¿El destino? Roma, la ciudad de las oportunidades y la ciudad del pecado. Amigo mío, Roma no era como ahora, donde los turistas comen helado tranquilamente. La ciudad estaba dividida en dos. De un lado, el Vaticano, el Papa, los cardenales, es decir, el dinero y el poder absoluto. Del otro lado, ladrones, prostitutas, sicarios y mucha miseria. Caravaggio entró en la ciudad sin un céntimo. No tenía ni un céntimo en el bolsillo. Su ropa estaba hecha jirones. Dormía en la calle, bebía vino barato y mendigaba trabajo en talleres miserables para alimentarse diciendo, «Oye, dame algo, aunque sea pintar fondos». Pero el hombre tenía ego. Si lo vieras pensarías que era un emperador. «Seré el mejor de esta ciudad», dice. Pero en ese momento, ni siquiera lleva ropa interior decente. Durante un rato pinta un cuadro llamado El Baco Enfermo. ¿Sabes quién es ese hombre pálido de labios morados? Él mismo. Se paró frente a un espejo y pintó su propia miseria. Pero el hombre se representa de tal manera, incluso en su estado enfermizo, hay una nobleza, una mirada especial. Ahí es cuando lo entiendes. Este hombre no es normal. ¿Sabes cómo era el arte en Roma en aquella época? Todos estaban obsesionados con un movimiento llamado manierismo. Poses falsas, músculos exagerados, ángeles rosas volando por ahí. Todo era falso, como una foto de Instagram con miles de filtros. Caravaggio, sin embargo, mira a la calle y dice, «Hijo, la vida real no es así. En la vida real la gente tiene suciedad bajo las uñas, dientes podridos y arrugas, y decide, pintaré lo que veo». Y entonces la suerte le sonríe. El cardenal del Monte lo descubre, un hombre rico, amante del arte y alguien que anhela la buena vida. Le dice, «Ven a mi palacio, pinta para mí». El chico de la calle se encuentra de repente viviendo en un palacio. ¿Pero cambia su personalidad? Para nada. Durante el día pasa el tiempo en las fiestas intelectuales del cardenal. Por la noche, sin embargo, se pierde en los barrios más peligrosos de Roma. Viste completamente de negro. En aquellos tiempos, vestir de negro significaba «soy peligroso». Y lleva una enorme espada sin licencia en la cintura. Sí, un pintor que anda con una espada. La policía lo detiene y le pregunta, «¿Quién eres?» Y él responde, «Soy el hombre del cardenal, lárgate de aquí». Un imán para los problemas. Recibe su primer gran encargo, la iglesia de San Luis de los Franceses. Tiene que pintar la vida de San Mateo. Todos esperan que haga su obra de siempre. Ángeles aburridos y brillantes. Caravaggio abre el cuadro y ¡boom! La gente queda atónita. Ha representado a San Mateo como un campesino rudo, con los pies cubiertos de tierra. Y el ángel a su lado le susurra algo al oído, pero no como una revelación divina. Es más como cotillar en un bar. Los sacerdotes están furiosos. ¡Qué vergüenza! Le huelen los pies. Pero el público le encanta, porque por primera vez ven a alguien como ellos dentro de una iglesia. Así comienza la revolución de Caravaggio, amigo mío. Usa la luz de tal manera, como si un foco iluminara el escenario. Un fondo completamente negro y una iluminación dramática delante. Nosotros lo llamamos claroscuro, pero ustedes lo llaman el espectáculo de luces de Caravaggio. El hombre inventó el cine, 300 años antes de que existiera la cámara, pero esta fama se volverá en su contra, y las cosas irán muy mal muy pronto. La historia se convierte en una comedia, pero con un final bastante sangriento. Ahora Caravaggio es el pintor más famoso de Roma. Todos lo desean. El dinero fluye, pero su relación con el dinero es como la del Joker. Arde sin pensar. Por las mañanas pinta a la Virgen María, a Jesús y a San Pedro en su estudio, pero por la noche envaina su espada y sale a la calle, aterrorizando a todos. No exagero, hombre. Su historial criminal es tan completo como una enciclopedia.
Si me preguntas qué delitos cometió, los cometió todos. Lanzarle un plato de alcachofas a la cara a un camarero, insultar a la policía, ir a casa de un rival y gritarle «¡Sal, cobarde!» y tirar piedras a sus ventanas. Por ejemplo, un día está comiendo en una taberna. Le pregunta al camarero «¿Estas alcachofas están en mantequilla o en aceite de oliva?». El camarero, tras un mal día, responde «Huélelos, amigo, y lo sabrás. ¿Qué más se puede pedir?». El hombre se pone de pie de un salto y grita «¿Sabes quién soy?». Le lanza un plato lleno de alcachofas hirviendo a la cabeza, y luego desenvaina su espada para ahuyentarlo. ¿Te lo imaginas? El artista más grande de la historia está a punto de matar a un hombre con una lanza por una alcachofa. El incidente llega a los tribunales. El cardenal interviene, paga la fianza y se sale con la suya. Y así sucede una y otra vez. Pero los verdaderos escándalos giran en torno a su arte. Amigo, ¿sabes quiénes fueron sus modelos? Mendigos callejeros, borrachos y, lo más importante, prostitutas. Lena, la prostituta más famosa de Roma, era amiga íntima de Caravaggio. El hombre tiene que pintar un cuadro de la Virgen María y usa a Lena como modelo. Cuelgan el cuadro en la iglesia y la gente lo mira y dice, «Oye, ¿no es esa nuestra Lena? ¿La Lena que espera a sus clientes en la Piazza Navona?». Los sacerdotes están furiosos. «¿Cómo pueden pintar a la Santísima Virgen con el rostro de una prostituta?», gritan. ¿Qué dice Caravaggio? El holismo está en la calle, no en la iglesia. O quizás simplemente pensó, esto es todo lo que podía permitirme, no te quejes tanto. Quién sabe, pero sus obras son revolucionarias. Entonces viene la verdadera polémica. El cuadro La muerte de la Virgen. Según la creencia católica, la Virgen no muere, solo asciende al cielo. Es decir, se va como si estuviera dormida. ¿Qué hace Caravaggio? Representa un cuerpo hinchado y magullado con los pies en el aire, un cadáver real. Y escucha los rumores. Dicen que usó el cuerpo de una prostituta ahogada, sacada del río Tíber como modelo. Piénsalo, amigo. Una pintura inspirada en un cadáver hinchado hallado en el río, destinada a glorificar a la Santa Madre. Los sacerdotes casi lo excomulgaron de inmediato. Retiraron la pintura enseguida. Pero Rubens, otro artista genial de la época que admiraba a Caravaggio, vio la pintura y dijo, «Es una obra maestra, están locos», y se encargó de que la compraran. Mientras tanto, su vida amorosa era un desastre. Se llevaba bien con hombres y mujeres, disfrutaba de todo, pero su mayor amor, la lucha. En las calles de Roma lo llamaban el pintor de espadas. Tenía su propia pandilla. Perros, espadas, amigos tatuados. Eran como una pandilla callejera moderna. Iban por ahí diciendo, haremos pedazos a cualquiera que nos mire mal. También tenía un enemigo principal, Giovanni Baglione, un hombre sin talento y muy celoso. Caravaggio y sus amigos escribieron poemas viles sobre él y los colgaron en las murallas de la ciudad. Los poemas eran tan vulgares que si te los contara aquí, cerrarían mi canal. Baglione los demandó. Los autos judiciales aún están disponibles. Caravaggio incluso se burló de él delante del juez. No es mi culpa, el único delito aquí es que este hombre no sabe pintar. Los jueces se rieron, pero la cosa se puso seria. Caravaggio se pasó de la raya. Los cardenales le advirtieron, «Hijo, te protegeremos, pero ten cuidado, no causes un desastre». Pero amigo mío, nuestro hijo es impulsivo. ¿Crees que se detendrá? Jamás. Y entonces llega ese famoso partido de tenis. Ahí es donde todo sale mal. Aquí llegamos al momento donde todo revienta. La fecha, 28 de mayo de 1606. El lugar, una cancha de tenis en Roma. En aquel entonces se llamaba Palla Corda. No te imagines el tenis de ahora con pantalones blancos y gente educada. Aquello era un lugar de apuestas salvajes y peleas constantes. Caravaggio va a jugar un partido contra un tal Ranuccio Tomassoni. Este Ranuccio no es trigo limpio. Es un tipo peligroso de Roma, probablemente un proxeneta con contactos muy poderosos. Ya se tenían ganas desde hace tiempo. Unos dicen que por una mujer, otros que por política o simplemente porque alguien hizo trampas en la apuesta. El partido empieza tenso. Discuten un punto, tiran las raquetas, empiezan los gestos agresivos y ¡zas! Sacan las espadas. Colega, esto no es un duelo de caballeros, es una pelea callejera a muerte. Caravaggio se lanza a por Ranuccio. No sabemos si quería matarlo o quizás solo herirlo gravemente. Tal vez castrarlo. Ya sabes, un golpe bajo, pero muy estilo Caravaggio. Lanza la estocada y le da a Ranuccio en la ingle, cortando la arteria principal. El hombre muere desangrado allí mismo. Caravaggio también está herido, pero la herida mortal se la lleva su propia vida. La familia del muerto es poderosa, y el Papa dice, ya basta. Dictan la sentencia.
Bando Capitale. ¿Sabes qué significa eso, colega? Significa que han puesto precio a su cabeza, literalmente. Cualquier persona que se cruce con Caravaggio por la calle puede matarlo, cortarle la cabeza, meterla en una bolsa y llevársela al Papa. No solo no tendrá castigo, sino que le darán una recompensa. El tipo se convierte en un muerto viviente. Huye de Roma a toda velocidad. Deja todo atrás, su taller, su fama y sus cuadros a medio terminar. Destino, Nápoles. En esa época Nápoles está bajo gobierno español, así que la policía de Roma no tiene poder allí. Caravaggio llega y dice, ¡salvado! La gente de Nápoles lo recibe con los brazos abiertos. Dicen, ¿este es el famoso pintor asesino? Bienvenido, maestro. Píntanos algo. Es un fugitivo buscado, pero allí lo tratan como a un rey. Pinta obras legendarias en Nápoles, pero su cabeza no está tranquila. Cree que de cada sombra va a salir un sicario. Si miras sus cuadros de esta época, ya no hay esa luz mágica de antes. Todo es oscuridad profunda, y los temas son siempre decapitaciones, muerte, tortura. Su psicología rota está manchando el lienzo. Claro que en Nápoles tampoco se está quieto y se mete en líos, pero tiene otro plan. Piensa, tengo que hacer que el Papa me perdone. ¿Cómo lo hago? Si me convierto en caballero, tendré inmunidad. ¿Y dónde te hacen caballero? En Malta. Se va a la isla de los caballeros de Malta. Llega a Malta y al gran maestre, el jefe de los caballeros, le cae bien. Le dice, píntanos cuadros y te hacemos caballero. ¿Te lo imaginas, colega? El tipo es un asesino y un fugitivo, pero su pincel es tan poderoso que lo nombran Caballero de Malta. Se pone la túnica, la cruz. Ahora lo llaman Sir Caravaggio. Todo solucionado, ¿verdad? Vida salvada, respeto recuperado. Pues no, porque es Caravaggio. La tranquilidad le quema. Solo unos meses después de ser nombrado caballero, se mete en otra pelea brutal. ¿Y a quién ataca? A un caballero de rango superior al suyo. Dicen que derribó la puerta de su casa para darle una paliza. Los caballeros están en shock. Dicen, te hemos salvado, te hemos aceptado como uno de los nuestros. ¿Y nos haces esto? Lo tiran a una mazmorra. Un agujero en la roca del que se supone que es imposible escapar. Pero esta es la historia de Caravaggio. No busques lógica aquí. El tío se escapa de la prisión imposible. No se sabe cómo lo hizo, si sobornó a alguien o si atravesó los muros. De repente está en un bote remando hacia Sicilia. Los caballeros de Malta ordenan, matadlo en cuanto lo veáis, y queda expulsado de la orden. Ahora piensa en su situación. Lo persiguen los verdugos del Papa, la familia mafiosa de Ranuccio, y ahora también los caballeros de Malta. El hombre es literalmente John Wick. El mundo entero va tras él. Y llega el gran final, colega. Prepara los pañuelos, aunque no sé si vas a reír o a llorar. Pone un pie en Sicilia. Pero ya no es el viejo Caravaggio. El tipo ha perdido la cabeza por completo. La paranoia está por las nubes. Duerme vestido, sin quitarse ni las botas, y con una daga bajo la almohada. Si va a un restaurante, se sienta de espaldas a la pared para que el camarero no pueda pasar por detrás. No se fía ni de su sombra. No aguanta en Sicilia y vuelve a Nápoles. Tiene la esperanza de que el Papa lo perdone y pueda volver a Roma. Pero en Nápoles le espera una sorpresa. Una noche, al salir de una taberna, cae en una emboscada. Sus enemigos, quizás los de Malta o quizás otros, le dan una paliza de muerte. Le dejan la cara irreconocible. De hecho, lo abandonan allí pensando que está muerto. La noticia corre. Caravaggio ha muerto. Pero qué va, nuestro chico tiene 7 vidas. Sobrevive, pero su cara parece un mapa de carreteras. Aquel hombre guapo y carismático desapareció. Ahora solo queda un monstruo herido. En ese momento juega su última carta. Pinta el cuadro de David con la cabeza de Goliat. Ya sabes cuál es. David sosteniendo la cabeza cortada del gigante. Colega, ¿sabes de quién es esa cabeza cortada? Es el mismísimo Caravaggio. Se pintó a sí mismo decapitado. Con esa expresión de dolor y arrepentimiento, le envía el cuadro al sobrino del Papa como regalo. El mensaje está clarísimo. Mirad, ya estoy muerto. Ya he pagado mi castigo. Perdonadme. Y llegan las noticias. El Papa, que no puede resistirse a su arte, decide perdonarlo. Le dicen, vale, vuelve a Roma. Caravaggio se vuelve loco de alegría. Recoge sus cuadros, se sube a un barco y pone rumbo a Roma. Piensa, se acabó, me he salvado. Pero el destino tiene un sentido del humor muy retorcido, colega. El barco hace una parada en Palo, un puerto cerca de Roma. Los guardias españoles, quizás por un error o por exceso de celo, agarran a Caravaggio y le dicen, tú tienes mala pinta, ven para acá, y lo meten en el calabozo. Caravaggio grita, estoy perdonado, el Papa me espera, pero nadie le hace caso. Lo retienen 2 días, cuando por fin lo sueltan. El barco se ha ido.
Todas sus cosas, los cuadros que iban a salvarle la vida, todo se ha ido en ese barco. El hombre enloquece. Es pleno julio. El sol quema sin piedad. Empieza a caminar hacia Porto Hércole, pensando que quizás pueda alcanzar el barco. Enfermo, herido, hambriento y sediento, se desploma en la arena bajo ese sol abrasador. El pintor más grande, más talentoso y más problemático de la historia, no muere en una cama de hospital. Muere solo, probablemente en esa playa, delirando de fiebre. Lo entierran en una fosa común para desconocidos. ¿Sabes qué es lo más tragicómico? Que solo unos días después de su muerte, llegó el papel con el indulto oficial desde Roma. Si hubiera aguantado un poco más, si no se hubiera subido a ese barco, o si ese guardia no lo hubiera detenido, habría entrado en Roma como un rey. Pues ese es Caravaggio, colega, el maestro de la luz y la sombra. Su vida fue exactamente como sus cuadros, muy brillante, pero con un fondo totalmente oscuro. La próxima vez que vayas a un museo y veas sus obras, intenta sentir el olor a sangre, sudor, vino y pólvora entre las pinceladas, porque ese hombre no solo puso pintura ahí, grabó su propia alma atormentada. Venga, se acabó el café, vámonos.